¿Listo? Bueno, hoy vamos a ver la replicación del ADN. Es la síntesis de dos moléculas de ADN hijas a partir de una molécula madre. Una molécula de ADN madre genera dos moléculas de ADN hijas. O sea, la replicación se simboliza así porque el ADN se sintetiza a sí mismo. O sea, se utiliza ADN como molde para sintetizar ADN. No como en la transcripción, que se utiliza ADN para sintetizar ARN. En la replicación, el ADN es el molde para sintetizarse a sí mismo. Es muy importante el tema de las características, porque si bien el proceso es medio complicado, preguntan más sobre las características que sobre el proceso. Entonces por ahí con un par de cosas ya uno sabe lo que necesita para el examen. Aunque por supuesto vamos a ver todo. Tiene todas las mismas características que los procesos de síntesis que vimos, transcripción y traducción, ¿no? Decimos que es un proceso anabólico porque pasamos de, en este caso son desoxirribonucleótidos, porque esto es ADN, entonces son nucleótidos con desoxirribosa a ADN, que es un ácido nucleico. Es un proceso anabólico, de lo más sencillo a lo más complejo. También, por supuesto, es endergónico, porque consume energía, requiere energía. No es universal, porque, como vamos a ver la clase que viene, cuando veamos ciclo celular, solo replican su ADN las células que se dividen. Y no todas las células se dividen como vamos a ver la clase que viene. Solo ocurre en células que se dividen, porque si no se dividen no tienen por qué consumir energía en la replicación del ADN. Así que solo ocurren en células que se dividen. Y después, algo muy importante que preguntan mucho, es un proceso semiconservativo. Semiconservativo. La replicación del ADN es semiconservativa. Recuerden, chicos, que el ADN es bicatenario, tiene dos cadenas. Porque cada molécula hija conserva una cadena de la molécula madre
y tiene una cadena completamente nueva. O sea, una cadena recién sintetizada, una cadena que se forma en la replicación. Es semiconservativa porque cada molécula hija conserva una cadena de la molécula madre y tiene una cadena nueva. Por eso, si esta es la molécula madre con su doble hélice, la molécula inicial, la molécula de origen, luego de la replicación tenemos que las moléculas hijas, cada molécula hija conserva una cadena de la molécula madre y tiene otra que es nueva. O sea, las moléculas hijas hacemos una molécula, una cadena igual a la molécula madre, y la otra la hago con línea de puntos para mostrar que es nueva. Esta es la cadena antigua, o sea, de la molécula madre, la que conserva de la molécula madre. Y esta es la cadena nueva que se genera en el proceso de replicación. Lo mismo en la otra, ¿no? Se conserva una molécula madre, una cadena de la molécula madre, y hay otra cadena completamente nueva. Esto en las dos moléculas hijas. Por eso es semiconservativa, porque conserva una cadena y la otra es nueva. No para los, para vos. Ah, ¿más? Más Bueno, empanada, ¿no? bueno, muchas gracias. Claro. Gracias. Bueno, tenemos para... Para el día, merienda, desayuno. Sí, bueno, después no. Para la No, esta después me la llevo, ¿sí? Después sirven para la noche. Ya. Muchas separadas. Sí, Pueden bueno, y bueno. Sí, no importa. Todo. En épocas de sequía se come todo. Se come todo. Proceso semiconservativo, ya puse. Es un proceso también asincrónico. Es la última característica, además de ser anabólico, endergónico, no universal y semiconservativo, es asincrónico. ¿Por qué? Porque no pueden replicarse dos moléculas de ADN al mismo tiempo. O sea, si se está replicando una molécula de ADN, no puede empezar a replicarse otra. Hasta que no termine de replicarse un cromosoma, no puede empezar a replicarse el otro. No hay forma de que sea simultáneo porque digamos que es un proceso muy complejo y sí o sí tiene que hacerse perfectamente bien, porque cualquier error en la replicación genera mutaciones, y eso, bueno, eso da como resultado, por ejemplo, el cáncer o enfermedades genéticas. Vamos a escribir las tres etapas del proceso y las vamos a desarrollar.
Lo mismo que vimos en transcripción y traducción, las características, las etapas del proceso y después, si es que hay, en este caso sí hay algunas significativas, las diferencias entre procariontes y eucariontes. Las etapas son las mismas que en la transcripción de nombre, después son diferentes. Iniciación, elongación y terminación. La terminación es muy sencilla, no así la iniciación y la elongación, porque hay un montón de enzimas que intervienen, enzimas, proteínas que intervienen y que tenemos que saber. O sea, hay que saber. Así que voy a empezar por la iniciación, que es de todas las iniciaciones, comparando con transcripción y traducción, es la más extensa porque suceden unas cuantas cosas, más que en el resto. Pero una vez que uno ve la iniciación y la elongación, básicamente ya está. La terminación no es prácticamente nada. Lo que sí, vamos a hacer varios dibujitos, varios, múltiples. Empezamos con la iniciación. Siempre hay una secuencia que posibilita la iniciación de este tipo de procesos. En la transcripción es el promotor. En la traducción es el codón AUG. Y acá la secuencia se llama origen de replicación. Voy a borrar todo porque son muchos dibujitos. Pero, como siempre les digo, si yo puedo hacer esos dibujitos, es que son dibujitos fáciles. Lo primero que ocurre en la iniciación es que una proteína, que se llama proteína de iniciación, se une a una secuencia de ADN que se llama origen de replicación. La proteína de iniciación, que vamos a abreviar en el dibujo como PEI, la proteína de iniciación PEI se une a una secuencia de inicio denominada origen de replicación. Que se abrevia como ORI. O-R-I. ORI. A una secuencia de inicio que se llama origen de replicación y rompe, quiebra, algunos puentes de hidrógeno. Recuerden que las cadenas de ADN están unidas entre sí, asociadas entre sí por puentes de hidrógeno.
algunos puentes de hidrógeno en las proximidades del mismo, o sea, del origen de replicación, en las proximidades del mismo, generando una marca en el ADN. Genera una pequeña marca en el ADN que va a guiar al resto de las proteínas que se tienen que unir. Rompe, quiebra algunos puentes de hidrógeno en las proximidades de ese origen de replicación, generando una marca en el ADN, que ahí se las voy a representar. La molécula de ADN la voy a dibujar sin la doble hélice porque es mucho quilombo. Siempre recuerden, chicos, que las dos cadenas de ADN son antiparalelas. No se olviden que una se lee de 5' a 3' y la otra va de 3' a 5'. Algo que hablamos con mucha frecuencia, pero no hay que olvidar. Este es el ORI, el origen de replicación, es una secuencia en el ADN, no importa cómo son esas secuencias, no me van a preguntar. Se une a ese ORI la proteína de iniciación. Recuerden, chicos, siempre que las cadenas de ADN están asociadas entre sí por puente de hidrógeno. Esas líneas punteadas representarían los puentes de hidrógeno entre ambas cadenas. Y lo que hace esa proteína de iniciación es romper algunos puentes de hidrógeno, que los voy a representar así. Algunos puentes de hidrógeno en las proximidades del origen de replicación. Algunos puentes de hidrógeno los dibujamos como rotos y otros los seguimos dibujando igual como sanos. Como la proteína de iniciación rompe algunos puentes de hidrógeno, eso genera una marca que le indica al resto de las proteínas que van a participar del proceso dónde se tienen que unir. La segunda proteína que participa en la iniciación es la enzima helicasa con H. Y no es una, sino son dos helicasas las que se unen. Decimos que dos moléculas de la enzima helicasa con H se unen a la zona marcada por la proteína de iniciación y avanzan en ambas direcciones con respecto al ORI. Avanzan en ambas direcciones con respecto al ORI, al origen de replicación, rompiendo los puentes de hidrógeno, por eso se llaman helicasas, porque rompen la hélice, la doble hélice,
rompiendo los puentes de hidrógeno y generando una estructura llamada, tiene dos nombres posibles. En la transcripción la habíamos llamado burbuja de transcripción. Acá se llama horquilla con H o burbuja de replicación. Horquilla o burbuja de replicación. Dos helicasas se unen a la zona que marcó la proteína de iniciación en las proximidades de Lori, avanzan en ambas direcciones rompiendo puentes de hidrógeno, generando una estructura que se llama horquilla o burbuja de replicación. O sea, el ADN se deforma ya, las cadenas se empiezan a mostrar bien separadas una de la otra. Esto es una horquilla. La traducción de horquilla es esto, esta forma. Algo que es más dilatado en el medio y más estrecho en las puntas. ¿Cómo se genera esa horquilla de replicación? A la helicasa la voy a simbolizar con una H. En general las helicasas se simbolizan como si fueran un sol o una rueda, una roda, porque es como si fueran ruedas que van girando y van rompiendo puentes de hidrógeno locamente. O sea, rompen tantos puentes de hidrógeno, las helicasas, que alteran la estructura del ADN formando esta horquilla. Dibujamos múltiples puentes de hidrógeno destruidos por la acción de las dos helicasas en ambas direcciones en torno a Lori, que estaba aquí. Y gracias a la acción de las helicasas que van en ambas direcciones con respecto a Lori, la replicación es un proceso bidireccional. La existencia de dos helicasas que avanzan en ambas direcciones, que se desplazan en ambas direcciones, hace que la replicación sea un proceso bidireccional. Que la replicación sea bidireccional. Cosa que no se daba ni en la transcripción ni en la traducción, que ocurrían en un solo sentido. Como hay dos helicasas que se desplazan en ambas direcciones, la replicación es bidireccional. Es el único de todos los procesos que vamos a ver que ocurre en dos sentidos diferentes. Es bidireccional a partir del origen de replicación. Después tienen que pasar dos cosas más. Una, los puentes de hidrógeno se forman espontáneamente. Eso quiere decir que debe haber algo que mantenga las dos cadenas separadas, porque si no,
una vez que las helicasas pasan, los puentes de hidrógeno volverían a formarse espontáneamente y sería en vano la acción de las helicasas, ¿no? Porque a medida que la helicasa pasa, después los puentes de hidrógeno volverían a formarse y no se mantendrían separadas las dos cadenas. Entonces, a medida que avanza la helicasa, hay otras proteínas que mantienen a las cadenas separadas. A medida que la helicasa rompe los puentes de hidrógeno, las proteínas SSB, que son unas cuantas, por eso hablo en plural, las proteínas SSB viene de inglés, single bond, porque se unen a cadena simple. Las proteínas SSB se unen a cada cadena para mantenerlas separadas. A cada cadena para mantenerlas separadas. A medida que la helicasa rompe puentes de hidrógeno, las SCB se unen a cada cadena para mantenerlas separadas. O sea, seguimos haciendo la horquilla o burbuja de replicación. Las helicasas avanzan cada vez más, destruyendo todos los puentes de hidrógeno que encuentran a su paso. Puentes de hidrógeno totalmente destrozados por la helicasa, las dos. Acá está el ORI. Y una vez que la helicasa avanzó mucho, ya las proteínas SSB se unen a cada una de las cadenas para evitar que se vuelvan a asociar, para mantenerlas separadas. Estas son las proteínas SSB. Son varias, dibujé dos y chao. Y hay otra situación que también se da en la transcripción, en la cual a medida que las cadenas se separan, se va formando, a medida que se desenrolla el ADN, se va haciendo un superenrollamiento compensatorio. Les había contado el otro día que si las cadenas se separan en una dirección, en otra dirección, para compensar, se enredan más, se asocian más fuertemente. Tiene que haber una enzima que degrade, que elimine ese superenrollamiento, porque si no, las helicasas no pueden avanzar más. Se traba el avance de las helicasas. Por eso, el cuarto evento que podríamos marcar en la iniciación es que la enzima ADN girasa elimina el superenrollamiento que compensa el desenrollamiento producido por la helicasa.
superenrollamiento que compensa el desenrollamiento producido por la helicasa. En la transcripción lo hace la topoisomerasa, en la replicación la ADN girasa, que es una variante de la topoisomerasa. Pero la cosa es que la hacemos cada vez más grande a la horquilla porque está avanzando cada vez más la helicasa. Ahí sigue haciendo mierda todos los puentes de hidrógeno. Las proteínas SSB se unieron, se mantienen unidas para mantener a las cadenas separadas. Ahí. Pero, como la helicasa, bueno, acá está el oli, como la helicasa va desenrollando en las dos direcciones, el superenrollamiento acá se produce en las dos direcciones. Lo que se desenrolla por acá se superenrolla por acá y lo que se desenrolla por este lado se superenrolla para compensar del otro lado. Así que si no se eliminara ese superenrollamiento, la helicasa no podría avanzar más. La ADN girasa la voy a abreviar como AG. Así como hay dos helicasas, también hay dos ADN girasas que eliminan el superenrollamiento y hacen que la horquilla se siga formando y la helicasa pueda seguir avanzando alegremente en ambas direcciones. Pero para que eso ocurra, la ADN girasa debe quedarse sobre el ADN. No es que se viene al ADN, elimina el desenrollamiento, elimina el superenrollamiento y se va, sino que tiene que quedarse acompañando el avance de la helicasa, porque si no se queda, llega un momento que el superenrollamiento no le permite avanzar más a la helicasa. También son dos ADN